Buenos días a todos, muchas gracias por participar de este taller. Bueno, me presento, soy Juan Carlos Ardoy, soy de la regional de Vicuña Maquena y bueno, vamos a participar del taller. Un segundito que encuentre bien el título, discúlpenme. Girasol Alto Leyco, razones de un negocio cambiante. El mismo estará dirigido por Pablo Ilarregui. Pablo es ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de Agronomía de la UBA. Él tiene una vasta experiencia y trabajó desde el año 89 al 2015 en distintas posiciones comerciales y en marketing, en Dow AgroScience, en la parte de Crop Protection, y con posiciones en semillas y aceites en el Cono Sur y Estados Unidos. Y desde el 2015 ha avanzado en un negocio ya más personal. Está en la empresa, es socio de la empresa Omega 9 Oil Sociedad Anónima, que bueno, desde aquella fecha y hasta ahora es el responsable del programa de Girasol Alto Leyco y la comercialización de aceite en mercados locales y de exportación. Así que Pablo, te dejo el auditorio y bueno, les recuerdo que en lo posible para tener un taller que no interrumpido con interrupciones, que se pueden poner los teléfonos en modo de vibración para evitar interrupciones. Bueno, gracias a todos los que se escaparon. Micrófono. Por favor, micrófono, sí. Por la... Acá, ¿no? ¿Pero te molesta si me quedo parado acá? Bueno, gracias a todos por venir, a Kovadrov por soltarlos. La idea de hoy es hacer una pequeña charla para tratar de explicar en forma fácil cómo, es mi opinión, pero digamos creo que es compartida por unos cuantos, cómo funciona el negocio de Girasol Alto Leyco, que es la eterna promesa que nunca arranca y las grandes primas y los grandes volúmenes nunca se terminan de alcanzar. La idea que tengo hoy es de hacer algo como somos pocos. Si algo que digo no queda claro o no se entiende, interrumpan. Yo vengo trabajando con aceites de Alto Leyco desde el año 2003. Trabajé muchos años para Dow AgroSciences, ahora Corteva, con ese programa. Después me fui de la empresa y empecé a hacer exactamente lo mismo, pero en una versión pyme, lo cual es sumamente interesante porque se acabó la billetera. Entonces, soy ingeniero agrónomo y hoy mi vida se divide más o menos en un 50% campo, atrás del grano de Girasol Alto Leyco, y un 50% que es una habilidad que yo no tenía, que es entender dónde va el aceite y qué quiere que se lleve el aceite, que es un mundo realmente nuevo en el que sigo aprendiendo y creo que voy a seguir aprendiendo hasta el último día. Pero bueno, la idea que tengo básicamente es armar ¿cuál de todos estos botones será? Este. Vamos a primero establecer unas ciertas reglas básicas que son, primer cosa, el aceite de girasol Alto Leyco es con mucho el mejor aceite vegetal que existe de los conocidos de hoy en el mundo. Y me animo a decir que es hasta mejor que el aceite de oliva, pero el aceite de oliva tiene mucho más marketing y mucho más precio. Lo único que tiene es que tiene mucho olor y no se puede usar en la mayoría de las aplicaciones o de los usos en los que se usa el aceite de girasol. Y digo que es mejor que el aceite de girasol convencional, porque el aceite es más estable, no se enrancia. Ustedes abren una bolsa de papas fritas hecha con aceite de girasol Alto Leyco y como años atrás no les viene ese olor a... o abren un paquete de galletitas que está hecho con girasol Alto Leyco y no está hecho ni con convencional, ni con grasa, ni con palma, ni con nada de eso, y el producto es más sano y más estable. Razón por la cual si ustedes hablan con cualquiera que fabrique alimentos, papas, cadenas de comida rápida, o lo que sea, le dicen, ¿qué aceite te gustaría usar? Todos van a decir aceite de girasol Alto Leyco, si estuviera al mismo precio que el aceite de girasol convencional. Y ahora vamos a eso.
históricamente, cuando el aceite de girasol alto oleico tenía patente y había una propiedad intelectual que proteger y los híbridos eran espantosos desde el punto de vista rendimiento, tenían poca grasa, se enfermaban, rendían pocos kilos, había una prima de sobreprecio por sobre el girasol común, que en realidad originalmente era, no, pago una prima por hacer alto oleico, pero en realidad era para compensar un montón de deficiencias que había genéticamente y cerrar un número de margen bruto por hectárea mejor. En los últimos años, los avances en mejoramiento han ido achicando esa brecha y la prima es como que se empezó a percibir en el bolsillo en forma más evidente. Entonces, las primas, digamos, cuando uno busca y dice, ¿por qué pago una prima por oleico? El fondo de la cuestión es que el aceite tiene un mayor valor y se vende más caro. Esa es la única realidad por la que, si no hay deficiencia genética o no hay menor producción o menor materia grasa, la realidad es que le debería valer un poco más porque el aceite se vende más caro, porque es mejor y la gente está dispuesta a pagar un plus de precio. Pero siempre hay, y cambian con los años, si la genética en algún momento se queda demorada, puede haber una diferencia de rendimiento, hay que reconocer una trazabilidad, sabemos que hay que preservarlo, no mezclarlo con común, en las fábricas, etc. O sea, puede haber una componente de trazabilidad. Hay veces que la prima es un factor de decisión en hago girasol, no hago girasol, o hago oleico y no hago común, es clave ese tema. Y también hay un tema de oferta y demanda que vamos a hablar un poco más. Pero la realidad es que al no haber objeciones técnicas por parte del aceite, no es que el aceite es malo, al contrario, es mucho mejor y es muy deseado y es muy consumido. Hay países donde es todo alto oleico. Ustedes no sé, van a Francia, el 100% es alto oleico. No hacen otra cosa que no sea alto oleico. Y eso obedece a que el aceite es mejor y los consumidores lo prefieren y los que fabrican galletitas, papas, pollo frito o desodorante prefieren hacerlo con alto oleico y no con girasol común. Ahora bien, ¿qué pasa en Argentina? Es un negocio recontra fluctuante para el productor. El productor no sabe, llegado el momento, no tiene todos los factores que tiene que tener en cuenta bajo su dominio al momento de tomar la decisión de siembra. Puede hacer un contrato, pueden no hacer un contrato, puede tener una prima que suba o que baje en el año, que desaparezca un año, que un año le paguen fortunas por el alto oleico y al otro año no se lo reciban porque dicen, no, yo ya compré todo lo que tenía. Y eso conspira enormemente contra el crecimiento. Entonces, uno dice, ¿es un commodity o es una especialidad? Y esa pregunta, no sé, la verdad la van a contestar ustedes mejor que yo. Para mí es una especialidad. Pero hay momentos en los que parece un commodity, hay momentos en que es horrible hacer alto oleico. Entonces, sin tratar de echarle culpas a nadie, porque yo creo que todas las cosas que pasan son consecuencia de procesos de pensamiento y de razonamiento de las partes que están involucradas, desde el semillero hasta el que usa el aceite. Pero ¿qué pasa? Son pensamientos racionales, sin mala fe, pero estancos, con limitaciones, con poca comunicación entre las partes. Y eso hace que, la verdad, todos los años muchos productores tiren la moneda al aire. Y a veces caiga cara y a veces caiga seca. Lo que yo quiero compartir es mi pequeña experiencia y en lo que creo que es bueno para todos. Porque la realidad es, hay demanda por este aceite, se paga más caro y hay un valor que todas las partes de la cadena lo pueden capturar si cada uno hace su parte. Y la parte de los productores, dentro de todo, es la que menos obligaciones habría que pedirles. Es la otra. Bien, primer cosa, Argentina tiene 1.900.000 hectáreas de girasol, 2 millones, 1.800.000, pónganle el número que les guste. En un momento tuvo 4 y la capital nacional del girasol, ¿saben dónde queda? Carlos Casares. Bien por el caballero. Vamos a Carlos Casares hoy y cuesta, ¿correcto? Entonces,
La realidad es que con un 8% del área, 150.000 hectáreas, rendimiento promedio nacional del girasol el año pasado, 2.1 toneladas por hectárea, se sacan 320.000 toneladas de grano alto oleico y de eso resultan, para los que no lo saben, esto está todo medido en aceite crudo, pero el rendimiento es más o menos 42-43%. Es decir, por cada tonelada se sacan 430 kilos de aceite. Ahora, ¿qué pasa con esto? Esto uno dice, si uno lo exportara todo y saliera todo como crudo y valiera $1.000, que a veces los vale, a veces no los vale, es un negocio de 130 millones de dólares el total de la exportación de aceite. No estoy considerando acá la venta de los subproductos, el pellet y demás. Pero es un negocio que hoy nada más tiene el 8% del 92%. Es un negocio casi, que ahora vamos a ver los segmentos, pero es un negocio de exportación y mayoritariamente de uso industrial. Salvo pequeñas aventuras trasnochadas, es muy raro que vean aceite girasol alto oleico en góndola. Hay muchas marcas que lo han sacado, obviamente es buenísimo, pero ya como nosotros somos ustedes son de una generación más joven, ya el aceite no se guarda. Entonces el gran beneficio que da este aceite, que le permite, no sé, a Burger King, freír una semana entera con el mismo aceite, en casa haciendo milanesa ya se perdió esa tradición de guardar el aceite. Yo me acuerdo en casa de estar los embuditos de plástico. Entonces se tira. Entonces pagar un sobreprecio por alto oleico en la góndola no justifica mucho. La realidad es que de todo lo que se produce, 1/3 de ese volumen se vende localmente, en lo que yo considero que es la forma más virtuosa, es la que asegura las primas, la que asegura el suministro y la que quieren los grandes consumidores de aceite de girasol alto oleico de Argentina. El más grande consumidor, solo para darles un dato, es McCain, ¿sí? En Balcarce. Esto creo que es lo que da la mayor estabilidad del negocio porque se comercializa de una manera distinta que vamos a ver después. 1/3 se exporta como crudo con una venta anticipada, que son los contratos que se hacen a comienzo de campaña. El mayor jugador de todo ese segmento es COFCO, en Hidera, Junín, y se exporta la mayoría como aceite de crudo, una gran parte con contrato y con una prima variable que se regula todos los años, pero la mayoría de ese destino es Europa. Y después está el último tercio, que es el que despelota todo, que es 1/3 más o menos de la producción, no es un volumen chico, que está netamente al spot. Es un mercado que se resuelve una vez que se cerró la siembra, una vez que el cultivo está establecido. Es un mercado que, mandado por varias empresas exportadoras de aceite, que ante una señal positiva del mercado afuera, porque fracasó el girasol en el Mar Negro, busquémosle la explicación que sea, de repente hay una gran demanda, como la que pasó este año sobre el final de cosecha, que reciben, muchas son multinacionales, reciben señales, dicen, tenés girasol alto oleico, lo que antes valía 1.000 pasó a valer $1.400, y eso disparó la búsqueda cuando el mercado no había recibido ninguna señal y no había mucho alto oleico en el mercado. Y eso hizo que las primas pasaran de 20 a $70, $80. ¿Qué pasa con esto? La historia muestra que es 3 por 1. O sea, hay un año de cada 4 aproximadamente en el cual esa prima mayor se efectiviza, para lo cual el productor ya sembró, no hizo contrato y espera que eso suceda. Cuando no sucede, pasa lo que pasó hace un par de años, que el productor dice, no me pagan prima por oleico, lo entrego como común. Ahora ya están todos despiertos con eso, pero pasó hace un par de años que lo único que uno buscaba cuando recibe en una fábrica es ver si tiene oleico. Pero si uno entrega común, nadie le chequea el nivel de oleico. Entonces, ¿qué pasó? Hubo productores que al no tener prima por el oleico, entregaron el oleico por común, como común.
Eso se fue a mezclar con el común y cuando salió la exportación de aceite, dio muy alto de oleico. Se exportó como girasol común y dio muy alto de oleico. Entonces, compradores de afuera dijeron, no, esto yo no lo quiero. Entonces, lo que acontece hoy es que se ha puesto muy estricto el nivel del 80%. Si uno no tiene 80% de oleico, es penalizado. Entonces, ocurren un montón de cosas que hacen esto aún más complicado. Que en ciertos años la prima no sirve para nada. Si algo de lo que voy diciendo no queda claro, interrúmpanme. Bien, entonces miremos un poquitito qué le pasa a todos los de la cadena con un cultivo de 150.000 hectáreas. El área es muy baja, es enorme, como esto es un híbrido, hay que guardar parentales, todos alto oleico, hay que convertir híbridos comunes a alto oleico, entonces los semilleros se encuentran con un impacto negativo en sus inventarios. Hay años que se siembra, años que no se siembra, por falta de condiciones comerciales, entonces se comen un inventario enorme, al otro año lo tienen que tirar. Entonces eso como que frena un poco la investigación y básicamente lo que hacen los semilleros es, pongo todo mi foco en común, cuando tengo un híbrido común que está muy bueno y es probado, inicio el proceso de conversión a oleico. Y eso demora 2 o 3 años, entonces a veces cuando sale el híbrido convertido a oleico, la tecnología de común capaz que lo superó. Es muy difícil, con 150.000 hectáreas, mantener 2 programas en paralelo que sean top. Hay otras empresas que reciben un parental ya convertido a oleico de Europa y hay veces que el oleico es mejor que el común. Pero, digamos, hay un problema de masa crítica para el semillero y eso no le es ajeno. Lo del productor ya de alguna manera, para agregar, muy difícil de leer el mercado. No hay futuros, no es como la soja, que acá tengo algunos amigos que están en mercado de soja, están todo el día dando vuelta a papelitos, que llevo, que compro, que vendo. Esto no existe así. Y hay otra cosa que también genera riesgo cuando uno está muy abierto. Uno alquila un campo y dice, bueno, esta parte va para girasol, pero el campo se alquila todo en quintales de soja. Mientras los precios medianamente estén parejos, no sé, pero si a veces hay algún desfasaje, uno puede quedar o por arriba o por debajo debiendo en una moneda que no es la que cosecha. Hay campos girasoleros que se alquilan directamente en quintales de girasol, pero hay muchas zonas como la depresión de Salado y demás que los campos tienen un alquiler en soja variado. Y después otro tema que hay, que algunos lo hacen así, no es un grano muy fácil de guardar y hay zonas donde, digamos, por más que se embolsa bien, hay zonas donde a veces el campo es un alto, se embolsa y después no se llega, o sea, tiene algunas complicaciones por ese lado. Por otro lado, tampoco ayuda, que tampoco ayuda al valor del cultivo, es que cada vez hay menos fábricas de girasol. Cuando yo digo fábricas de girasol, son fábricas dedicadas. Hoy la mayoría del girasol se produce en los complejos o en fábricas de soja. Producir en fábricas de soja son fábricas monstruosas de tamaño. Entonces hacen girasol a borbotones. Es decir, producen una cantidad enorme, muelen una cantidad enorme de grano, guardan el crudo en un tanque y al poquito tiempo el aceite de girasol en el tanque los empieza a molestar. Entonces, esos son negocios de exportación. Cuando digo fábricas dedicadas, ustedes saben que el girasol tiene cáscara. Las fábricas girasoleras tradicionales descascaran. Sacan la cáscara, queman la cáscara, con la cáscara generan toda la energía que hace falta a la fábrica para operar. El aceite tiene muchas ceras, el proceso de refinación es complejo. Entonces, a medida que cierran fábricas de girasol y se mueven a fábricas de soja, se vuelven grandes productores de aceite crudo en grandes volúmenes. Y eso conspira contra poder llegar eficientemente a los mercados de valor, a los que pagan más y permiten pagar más a lo largo de toda la cadena. Y por último, que es la parte que a mí más me interesa, que es la que nunca conocemos hasta que nos metemos, el cliente. Prácticamente ningún, y yo soy agrónomo, o sea, yo antes de empezar a hacer esto, yo producí un producto y alguien lo tiene que comprar. Lo que el cliente quiere versus lo que nosotros producimos, si me pongo del lado del sector agropecuario, no sabemos
nada. Así como también el cliente no sabe nada de lo que nosotros hacemos, ni de los riesgos que corremos, ni de las enfermedades, ni de la piedra. Hay como un abismo entre las cosas. Y con esto no quiero, no es que todos los productores tienen que ir a ver cómo se hace una galletita, pero a veces hay que ponerse en los zapatos de todos. Hay una empresa multinacional argentina que fabrica un montón de galletitas, que no la nombro para no hacer chivo, que la persona que compra el aceite compra 6.000 artículos, 6.000 para mantener toda la galletita, los caramelos, eso incluye packaging, 200 materias primas agropecuarias. Es imposible ir a esa persona o llegar a esa persona y decirle, me granizó, tengo la seca, me agarró el Downy Mildew, se me humedeció, bancame que... Puede tener toda la paz del mundo y entender toda nuestra situación. Pero quiere un producto de calidad y quiere que sea un producto confiable en su entrega. Otro tema que también juega en contra para todos los que tratamos de vender aceite. Hacer un tanque de acero inoxidable para guardar aceite en una fábrica de galletitas es muy caro. Entonces, cuando uno diagrama una fábrica, le dicen, esta fábrica va a costar 50 millones de dólares y hay que poner 2 millones de dólares en tanque de acero inoxidable para guardar aceite, el tipo dice, ¿dónde compro el aceite? No, yo voy a hacer un tanque para que dure 2 días. Ninguno hace un tanque de aceite para tener aceite para 15 días de producción. Quiere todo just in time, quiere 2 días de inventario. Entonces, ¿a qué te obliga? A que todos los días McCain recibe un camión de aceite. Y si un día no le entregaste el camión de aceite, empiezan a sonar los teléfonos y el nivel de puteadas es enorme. Pero para una fábrica que consume esa cantidad de aceite tiene un tanquecito así. ¿Es eficiente? Sí, pero es presión para nosotros. Y volviendo a la anterior, requiere una gimnasia y un nivel de atención que en realidad todos nosotros del lado agropecuario, productores de commodities, es medio como que no nos interesa. Nosotros queremos entregar todo y cobrar y punto. Entonces acá hay que hacer una entrega que todos los días un camioncito tiene que llegar a Balcarce, volver, que esté la cuota de camioneros al día para que el camión pueda descargar, porque si no está, no descarga, que lo descarguen, volver, lavarse, volverse a cargar y a la noche estar listo para salir de nuevo. Entonces, todo lo que a nosotros nos pasa, al cliente final sí lo entiende, pero medio que me dice, ese es tu problema. Ahora bien, si nosotros logramos comprobar y probar que a ese cliente nunca jamás le vamos a dejar de dar aceite, se genera una fidelidad que hace que después de un tiempo las relaciones obviamente sean muy cordiales y no nos dejen. Y pasa lo mismo con todos los usos que tiene el aceite de girasol alto oleico y los conozco a todos porque con todos tengo interacción. Llegan las vacaciones de invierno y McDonald's quiere hacer papas fritas. Entonces, lo que uno venía, un camioncito, pum, los bidones, la logística, los locales, de repente hace pum. Y entonces McDonald's te avisa que va a salir Toy Story 4. Prepárate porque para esta semana voy a consumir el doble, porque están los chicos de vacaciones de invierno. Y todo ese conocimiento de los negocios de esta gente obligan a pensar la producción de aceite diferente y obligan a pensar la originación diferente. En el pequeño negocio que yo manejo, todos los clientes nos auditan. Nosotros tenemos en la fábrica y en el proceso productivo no menos de 30 auditorías por año. Y las auditorías tienen un 80% de cosas en común. Y lo que nos mata es el 20% distinto que tienen las auditorías, porque cada cliente tiene un requisito distinto. Todos van a ver si tenemos las trampas para ratones con la fecha no vencida y si los matafuegos están bien y todo eso. Pero hay toda una ola de cosas que después se traducen en fidelidad, pero al comienzo se transforman en dolores de cabeza. Responsabilidad social empresarial. Algunos lo escucharon en miles de cosas. ¿Ustedes saben lo que es que venga un auditor de Wendy's a la fábrica y diga, quiero hablar con él?
y se lo lleve a una oficina y le pregunte cómo cobra, si le pagan en fecha, si le dan la ayuda escolar a los chicos. Y ya hemos tenido algunas experiencias que quieren ir al productor para preguntarle dónde va el aceite quemado de los tractores o cómo dispone las cubiertas viejas de los coches. Todo eso es un gran dolor, pero va a con lo que quiero concluir antes que se me acabe el tiempo. Nosotros, la única manera en la que se van a poder pagar o se va a poder asegurar un ingreso, que yo digo son 50, son 70, son 80 dólares más, porque hay mucha gente que hace agricultura en campo alquilado y dice, a mí si me quedan 100 dólares soy feliz. Bueno, acá tenemos una forma de agregar 70 dólares más. ¿Hay que amacarse? Sí, pero hay una forma. Y para mí tenemos que salir del spot, tenemos que salir mandé un barco de 20.000 toneladas a Europa a otro que hizo el negocio. Se pueden desarrollar clientes finales, lleva tiempo, pero cuando uno puede vender el aceite directamente al fabricante de galletitas, uno se anima a hacer un contrato con un productor y decirle, bueno, yo te voy a pagar 50 dólares de prima. Si sacás 2 toneladas por hectárea y todo lo demás te fue bien, te podés quedar con 100 dólares. Y yo estoy feliz de pagarlo. Pero en el momento que yo firmo un contrato, tengo que tener la certeza de que McCain me va a comprar el año que viene. Y no me va a salir con apareció en el Mar Negro. Entonces, yo tengo que ganar mi valor dando tranquilidad, porque lo que más les preocupa es que se les pare la fábrica. Tengo que tener un precio competitivo, pero a mí lo que me da es esto, es como un sistema de autocobertura. Si yo firmo un contrato con un productor y sé que tengo el aceite vendido a un precio, yo me salí de la especulación. Obviamente, ¿qué pasa el lunes o a la cosecha? Y va a haber un momento en que el productor va a decir, si no hubiera hecho el contrato, hubiera ganado 20. Y otros años va a ser, porque hice el contrato, por suerte tenía producción. Y en el fondo esa medida de especulación creo que es bueno salirnos todo de eso, porque los clientes también quieren eso. ¿Qué me pasa este año? Los clientes me agradecen que están comprando aceite a 1.000 y no a 1.400. Yo perdí de ganar potenciales 400 dólares por haber ejecutado un contrato de un productor y vendido el aceite 400 dólares más caro. Pero ¿saben qué? Ni a palos dejo mi contrato de McCain por 1.000. ¿Dejo de ganar? Sí, buenísimo. Lo que me sobró, sí, lo exporté a 1.600 dólares. Pero ¿sabes qué? Me sobraron 2 toneladas. ¿Por qué? Porque yo el año que viene quiero volver a estar, entonces prefiero el largo plazo. Y eso lamentablemente es muy difícil de armar. Entonces, ¿qué pasó este año? Y tuve que salir a enlazar productores, pues se me escapó gente. Claro, tenían un contrato firmado con un precio, apareció alguien, le pagaba 50 dólares más la tonelada de grano y se fue. Algunos se fueron, otros no se fueron, en fin, pasa eso. Pero a la larga yo creo que es la mejor manera con la cual puede crecer el área sin que se comoditice, porque si todo el girasol de Argentina fuera altoleico y no hubiera una cadena y no hubiera clientes finales y todo, la prima sería cero y la discusión sería inútil. Y con esto yo termino bastante en tiempo. Muchas gracias, Pablo. Sí, totalmente. Cualquier pregunta que tengan, pregunten tranquilos, que no se ofende. Horacio. Espérate que te alcanzamos el... ¿Te puedes sentar, Pablo? Déjale el micrófono para él. Bueno, gracias, Pablo. Muy buena la charla. Yo quería preguntarte de eso que hablaste de programa de mejoramiento y demás, si hoy hay variedades o híbridos, mejor dicho, de girasol que vos puedas recomendar o que de toda la experiencia que tienen ustedes para el norte, digamos, algo nuevo o algo que no haya estado antes, ¿no? Una de las cosas que pasa para esta campaña es que, fruto de todos estos mensajes raros al mercado y demás, hay muy poca semilla. Han fracasado producciones y hay muy poca semilla. Y creo que la que hay ya está toda vendida. Han aparecido semilleros que yo no sabía que ni existían ofreciendo híbridos altoleico. De lo que está comercial hoy, creo que Syngenta tiene muy buena oferta.
Nidera los materiales nuevos ya abandonó, o sea, no tiene más el problema del borde, porque Nidera la verdad tiene muy buen rendimiento y muy buena materia grasa. En algunos materiales más viejos tenía ese problema de llegar al 80%. Creo que eso ya con la nueva genética está superado. Tengo mucha curiosidad por saber qué es lo que va a pasar, si en algún momento va a haber fusión en la investigación de Nidera y Syngenta. O sea, tengo muchas expectativas cifradas en eso. Sé que Corteva Brevant está rearmando su programa de girasol. Y después Advanta, etcétera, también estuvieron muy limitados en su producción. El problema que siempre históricamente tuvo el Alto Leyco en el Chaco es los lugares de producción, o sea, Reconquista, Ceres como destino para Aceitera General Dehesa, o sea, el girasol del norte se lo pelean mucho empresas que terminan en la góndola y son girasol común. O sea, eso es el mayor destino del girasol del norte, mueren en Rosario. Recién creo que este año Bunge y Nidera van a estar tratando de buscar girasol Alto Leyco, pero es como una búsqueda sin contrato, es una búsqueda con una señal medio débil y, bueno, vos conoces el Chaco, entonces es muy difícil que un productor chaqueño, por más que encuentre un 3.6, un NTO 3.6, se largue a sembrarlo porque tiene mucho flete y si no encuentra en el camino un lugar donde se lo compren, es complicado. Distinto es provincia de Buenos Aires, La Pampa, donde por puertos, Necochea, Bahía, Rosario, Junín, etcétera, es un poco más transparente la comercialización. Y el otro problema que tiene el Chaco, cuando uno se larga a hacer un contrato, es el arranque del Chaco. Vos sabés que depende de que haya humedad en el suelo, y después empieza a hacer calor, 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 y el Chaco te da muchas sorpresas de rinde también. O sea, el Chaco es más entendible una compra spot que una compra con contrato en el Chaco. Lo que tiene el Chaco, la gran ventaja desde el punto de vista inventario, es que a vos en Navidad tenés grano. Y si no, en el otro lado tenés que esperar a marzo. O sea, tiene una gran ventaja competitiva por el tema de las fechas y te permite entrar en un montón de lugares donde te cuesta entrar y necesitas comprar menos en marzo si vos sabés que te entra grano en diciembre. Pero el tema es la confiabilidad de la producción. Pablo, tengo una pregunta yo en función de esto, justamente muy relacionado a lo que planteaba recién la otra pregunta, es el tema de dónde están ubicadas las plantas de girasol oleico como para capturar parte de ese valor, porque lo que es sur de Córdoba, bueno, el componente flete siempre es un componente muy fuerte en lo que hace al costo de producción o al costo de comercialización, digamos, más que producción. Entonces, entiendo que esto, en el caso de usted, tiene una planta específica de girasol oleico. No sé si hay más, si tienen la competencia y, bueno, ¿dónde están ubicadas esas plantas? Justamente para evaluar la posibilidad de capturar algo de ese valor y no perderlo en el flete, ¿no es cierto? Correcto. Vos trabajás en Córdoba. Obviamente AGD es un comprador grande, pero no está muy activo en el mercado de girasol alto oleico. Hay una fábrica en La Pampa, en Catriló, que produce, muele y realiza girasol alto oleico. No sé en las condiciones en las que compra el grano. Yo a veces le compro aceite. En Bahía Blanca hay entrega de girasol alto oleico. Antes estaba Villegas y no está más. Quedó Deró, que no sé si este año va a recibir alto oleico. Y después todo lo demás para lo que es La Pampa se complica, o Córdoba, el sur de Córdoba se complica porque tenés que ir a Rosario. Hay una fábrica chiquita en Firmat, pero son mayoritariamente, te diría que entre Bunge y Cofco y algo de Oleaginosa Moreno son los que se llevan la mayoría del volumen, pero es un destino mayoritariamente de exportación, salvo Bunge que tiene refinería, es un destino mayoritariamente de exportación de crudo, que puede ahora tener una muy buena prima
para cerrar ahora, pero después más adelante puede ser vidrioso, porque hay veces que se compra, a veces es más fácil comprar aceite que producirlo. Sí, por supuesto. Sí. ¿Y ustedes la planta tienen dónde? La planta está en Lezama, En Lezama. en la ruta 2, kilómetro 156, y no pagamos las multas por exceso de velocidad bajo ningún punto de vista. Vayan con las luces prendidas, 60 la máxima. Pequeño mensaje porque dicen, che, vos que vas a Lezama, no, yo las pago todas. Imposible el arreglo. Allá tenemos otros. Acá. Sí. Ahí terminaste la charla diciendo que mantener un plus de margen del 70 dólares por hectárea es posible. La realidad es que por ahí vemos que por una cosa o la otra muchas veces no termina pasando, o inclusive salimos a sembrar y las primas aparecen mucho más tarde, entonces sembramos medio a ciegas. Y lo otro que nos pasa también a veces cuando aparecen las primas, o como este año que todo el mundo quiere salir a sembrar oleico, no hay semilla. ¿Cómo crees que podemos mejorar eso para tener más previsibilidad a la hora de la siembra? Yo lo que... vamos por parte con las primas. Yo la prima ya la tengo fijada para este año y voy a tomar, toda la gente que quiera tomar contrato, la voy a tomar. Hay dos problemas. Hoy el negocio me permite pagar una prima de 50 dólares. Entonces, y con eso firmo y doy recepción en cosecha y bajamos 150 camiones por día y pagamos, etcétera, etcétera. Y tenemos negocio forward, o sea, eso existe y está y va a seguir estando. Yo lo que aspiro es a salirme por completo del spot. Y lo que aspiro es, si todo fuera así, a integrar a los productores. Hoy tengo varios productores en los que estoy trabajando en modalidad de fasón. O sea, hay que tener un cierto volumen, pero ¿qué gano? O sea, es como es win-win para mí, en serio. ¿Yo qué gano? En lugar de comprar grano, compro aceite de ese productor. Lo compro espaciado en el año. Gano un poco de financiación que el productor no es que vende y cobra a los 10 días, me descomprime la billetera, pero el productor vende todo con IVA del 21. Entonces, en lugar de vender un grano con el 10,5, lo vende con IVA del 21 y mejora su posición, o sea, le facilito el trámite de ir a buscarlo, lo recupero, porque si no el productor acumula IVA significativamente. Entonces, ¿qué es lo que Y después, por otro lado, que también es lo que estoy buscando en aras de cosas, a mí me parece que hay empresas de alimentos grandes, multinacionales, que pueden anticipar plata. Entonces yo lo que sería el mejor de los mundos, porque todos los años en Lezama, digamos, en la fábrica, hay que comprar 100.000 toneladas de girasol y hay que pagarlas. Y eso en marzo, abril, mayo genera que hay que juntar, no sé, 30 millones de dólares, digamos, para después venderlo a lo largo de todo el año. Entonces todas las cosas que estiran la compra o anticipan la cobranza son virtuosas. No es muy fácil financiarse hoy. O sea, ¿nos ayudan las exportaciones? Sí, porque hay prefinanciación, te dan dólares, prácticamente no cuestan nada. Entonces hay que lograr un balance entre mercado interno y exportación. Este año el mercado interno viene pinchado, viene flaco porque la gente gasta menos, se venden menos galletitas, se comen menos hamburguesas, etcétera. Entonces hay que compensar con exportación, pero no una exportación cualquiera de un tipo que te manda un fax o fax, la edad ya me mata, que te manda un mail y te dice quiero comprar 100 toneladas de aceite y no sabes quién es. Porque te aseguro que el año que viene no está. Hoy viene por la desesperación. En cambio, si un fabricante de galletitas de Perú, que lo fuiste a visitar, que gastaste una moneda, que le llevaste el aceite, le pusiste el antioxidante que quería, te quedaste 2 días mirando cómo se amasa, generás un tipo de relación que el tipo antes de dejarte es como que vos vas a tener la última chance para irte si hubiera una diferencia muy grande de precio. Pero es un laburo cuesta arriba, pero bueno, de alguna manera tengo que justificar de que vivo, y si no parecería muy fácil, ¿no? Pablo, a ver, un tema. Ahora estamos en un año atípico de lo que es oleico. Entonces, si hay mucho que ver en el último año, y ahora es el oleico, prima de 180, 200 dólares, se mete gente, bueno, que no es del tema, o que nunca lo hizo. Y el que lo viene haciendo todos los años, o sea, no tenés previsibilidad.
El tema, y yo no quiero la previsibilidad en siembra, por más que hagamos un contrato. Dámela en abril. Si el girasol lo planifico en abril, marzo, el que voy a sembrar ahora en octubre. Para mí lo que hace falta es eso. Y tener un piso de estabilidad. Desde abril tenemos forward y tenemos prima de 50. Capaz que no la comunicamos mucho, pero desde abril tenemos eso. ¿Por qué lo hacemos eso? Porque nosotros tenemos que espejarnos. Hay empresas norteamericanas que cierran los balances en junio. Entonces él me dice, yo en marzo tengo que tener comprado lo del año que viene porque lo tengo que tener cerrado en dólares. Después lo que pasa no me importa. Tengo algunos clientes que comparto. Con otros vendedores de aceite. Que el mío hoy resultó barato y el otro también se comprometió a vender barato, pero no lo tenía comprado. Entonces hay algunos proveedores de aceite que hoy están defaulteando o intentando no cumplir o cumpliendo mal, tarde y poco, con clientes que yo, supongamos, comparto mitad y mitad. ¿Eso qué me resulta a mí? Que automáticamente me vienen a pedir más aceite, que yo no lo tenía pensado para ese cliente. Entonces vos te pones a pensar que hago todo. Pero lo de las señales, es verdad, tenés razón. A ver, Y además tampoco hay mucha semilla. Porque la realidad es que Syngenta no tuvo toda la que tenía, Nidera no tuvo toda la que tenía, Dow 0, Corteva 0, mejor dicho, Advanta y Nufarm, no sé, hasta Vallecasal trajo unos híbridos de Francia que, o sea, hay mucha cosa no probada. Y vos tenés que tener un rendimiento similar al convencional. Vos decís, si me pagan $100 de prima, pero saco 1.200 kilos, hice un negocio espantoso. O sea, hay como umbrales que no podés. Nosotros, vos fíjate, en los últimos años, fruto de algunos negocios que hacemos de otras cosas, nosotros tomamos todo Nidera, hasta 77, no sé qué, no importa, venga. Le doy otro destino, pero pago la prima. Porque no hay cosa peor que llegar a la fábrica y que te digan, va de vuelta. Eso es mortal. Por eso para nosotros la logística... Nosotros competimos mucho con Necochea, obviamente. Y el camión va y vuelve en el día. El compromiso nuestro es que el camión dentro de las 24 horas se descarga. A veces en Necochea te comes 3 días, pero digamos, es como una ventaja competitiva para nosotros. Pero hemos tenido momentos de tener muchos camiones y muchos camioneros enojados en la fábrica. Y tampoco es mi negocio salir corriendo a la carnicería a comprar asado de tira porque se viene la rebelión. Por eso tratamos de dar cupos, aunque los cupos son... para que el camión vaya y vuelva en el día. Porque la realidad es que si vos no organizás la cosecha se para sola cuando los camiones no vuelven. Que es una gran cosa. No me descargaron. Y vos decís, sí, bueno, esperá, los camiones no vuelven y en algún momento se acaban. Y el tema de Junín, Bakovco, ¿cómo lo ves? ¿Algo temporal o lo ves que se puede llegar a mantener en el tiempo? Lo que pasaba es que antes, cuando era Nidera y Nidera, era muy fácil. Vos hacías... Paraíso, el aroma que fuera, iba y pasaba. Y era Nidera y Nidera, ellos recibían todo y hacían todo. Hoy con Cofco lo que sí sé es que se pusieron un poco más estrictos con el oleico, que tienen que tener 80 medio a cara de perro, es decir, no avalan la genética Nidera, porque ya son otra empresa. Yo creo que debiera continuar siendo un comprador de oleico porque tiene compradores afuera de otros calibre, pero que son grandes y confiables y que les interesa seguir comprando. Hay un cliente muy grande que está en Francia que yo le vendía cuando estaba en Dow y hoy lo atiende Cofco y es un tipo que compra mucho aceite de girasol alto oleico crudo. Para que tengan una idea de lo que estamos jugando y del tamaño de la oportunidad. Yo dije acá que se hacían 150.000 toneladas de aceite. PepsiCo solo en Europa consume 200.000 toneladas de girasol alto oleico. Un cliente. Imaginen eso multiplicado por todos los fabricantes de galletitas, de snack y todo eso. Es muy guarango. O sea, podríamos tener la mitad del área con alto oleico pagando $50 de prima si hiciéramos los deberes. Porque el problema es hacer los deberes en todo el mundo. Y si vos desarrollás los clientes, qué sé yo, hoy mandamos aceite a Malasia, Australia, cantidades con las que podemos vivir que no nos tumban el barco si se caen o no, porque la clave también es diversificar el riesgo. Yo no puedo, o sea, este cliente de Francia se podría llevar toda la producción en un año.
pero yo sé que el año que viene por $1 tengo 0 bolita. Y yo necesito hacer todos los contratos, o sea, es todo un manejo del riesgo y de los... Y sé que en diciembre, y yo en febrero voy a llegar con la lengua afuera, porque no quiero tener un grano ni un litro de aceite que haya pagado y que no se haya vendido en el ciclo. Pero bueno, ese equilibrio, a medida que lo puedo hacer, a medida que los productores, o sea, que puedo tener esa confiabilidad, la misma confiabilidad que tengo de los productores, tenerla del otro. Y que los dos ganen y que los dos estén contentos. Y guarda, a los clientes de aceite les cobro caro el aceite. Se lo cobro más caro que lo cobra la competencia. Pero para cobrárselo caro tengo que tener la calidad, la auditoría, no fallar. Hay muchos clientes que me dicen, si en tu fábrica se hace soja, no te compro. Porque no quieren GMO. Entonces vos mantenés la soja sola. Entonces eso, todo le tratás de sacar un precio para arriba. Mientras se pueda, pero la clave es no parar la fábrica. Vos parás una fábrica de Arcor, y me pasó una vez, automáticamente, después no, pero llegó una factura de $50.000. Empezaron con el lucro cesante, yo dije, no, empecemos de vuelta, hagamos otra discusión. Pero es muy importante, o sea, uno piensa que es un insumo, que no pasa nada, pero es muy crítico para la gente que fabrica, y ni hablar para una cadena de comida rápida, porque esos camiones distribuyen todo, las papas, las hamburguesas, todo va en un solo camión, no es que vos vas repartiendo por un local. Bien, estamos con el tiempo ya concluido. No sé si podemos hacer una pregunta más y tratando de ser breves, y si no, estamos por cerrado el taller. Bien, gracias a todos por haber participado y a Pablo por su disertación. Muchas gracias.